muchísimas gracias por estar aquí. Literalmente bajo la tutela de Gustavo y Adriana, que quienes presiden el salón desde la pantalla. Muchísimas gracias por seguir aceptando la invitación a estas conversaciones y estas tertulias de Fiderar. Para las personas que no me conocen, soy Antonio Madariaga, parte de esta maravillosa iniciativa de Fiderar, y hoy me complace mucho que continuando las tertulias alrededor del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, tengamos con nosotros y nosotras a Saúl Franco Agudelo, excomisionado de la Verdad. Decíamos con Pacho que les van a seguir diciendo comisionados el resto del tiempo, ¿cierto? Con quien tuve el honor y el placer de trabajar desde los tiempos de aprestamiento de la comisión, con él y con los demás comisionados y comisionadas. Saúl no necesita mayor presentación, pero siempre es necesario recordar que Saúl es médico, salubrista, médico de la Universidad de Antioquia, con mucho orgullo, de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, de la Escuela de Salud Pública, de la Fundación Osvaldo Cruz de Río de Janeiro. Ha sido docente e investigador durante más de 40 años en los campos de la salud pública, la medicina social, los sistemas de salud y de seguridad social, y en el tema de violencia, salud y paz en diversas universidades, entre otras, por supuesto, en su alma mater. Saúl, como los 11 comisionados, pues tuvo la enorme tarea de desarrollar primero la comisión en sus distintos momentos y en sus distintos desafíos y retos, y posteriormente en la estructuración que se hizo de la realización del informe final, estuvo a cargo de coordinar uno de los informes, uno de los capítulos que inicialmente llamábamos impactos, afrontamientos y resistencia, y finalmente se llama sufrir la guerra y rehacer la vida. En ese gran compromiso que hizo la comisión de una verdad para la vida, para la paz y para la reconciliación en Colombia. Entonces, dicho esto, le doy la palabra a Saúl, con los agradecimientos, Saúl, de parte de Fiderar por aceptar esta invitación a estar con nosotros y nosotras hoy. Entonces, bienvenido, Saúl, y el auditorio es tuyo. ¿Tú tienes tu propio micrófono allí? Yo apago este. Perfecto. Bueno, es un gusto estar con todas caras conocidas y además compañeros y compañeras de distintos momentos de política. Mi saludo y un abrazo para cada uno y cada una. Y me alegra mucho estar con Gustavo y Adriana y desearles que cumplan pues una importante misión a favor de la paz y los derechos humanos desde Naciones Unidas en Ginebra. Yo quiero empezar por felicitar a los que han tenido esta iniciativa, esto de Fiderart y esto de PAN, paz y paz, a mí me suena supremamente bien. No hay que extenderse en la importancia de estos tres elementos: el pan, la paz y el vino para la vida cotidiana. Creo que son elementos muy importantes y me parece, me gusta mucho ese nombre. Y quiero obviamente agradecerles la invitación a los que promueven estos eventos,
y agradecerles a ustedes la presencia. Como no se trata aquí de elogiar o de añorar a la Comisión de la Verdad, sino de tratar de ir avanzando. Yo sé que ha habido 3 tertulias antes, esta es la 4ª sobre este tema. Entonces, yo creo que lo importante es que ojalá en cada ocasión avancemos un poco más, tanto sobre, digamos, conocer la interioridad de la comisión y deshacer algunos mitos y plantear algunas realidades, como en un conocimiento cada vez a mayor profundidad de cada uno de los 10 volúmenes que componen el informe final. Yo tuve la responsabilidad de trabajar en este, que ya presentó Antonio, que llamamos Sufrir la guerra y rehacer la vida. Y entonces me gustaría justamente, como esto tampoco es una conferencia, sino una tertulia, o sea, un conversatorio, yo quiero proponerles 2 temas para esta conversación. Y yo los punteo y luego entonces conversamos. Contarles en detalle, con la limitación obvia de tiempo, de dónde salió este volumen, cómo lo hicimos y qué es lo fundamental que contiene y qué quiere decir. Como es una conversación, en cualquier momento intercambiamos. Yo planteo y le pido a Antonio que me cronometre máximo 35 minutos, que creo que en ese tiempo puedo contarles lo que preparé para la conversación, para que tengamos un buen tiempo de intercambio, que es lo más rico. Sobre algunas anotaciones así generales sobre la realidad de la comisión. Una primera cosa que quiero señalar es: la comisión no era un cuerpo homogéneo, porque es que los medios y muchas personas, instituciones quisieron presentar pues que eso era una cosa absolutamente homogénea en todo sentido. Y la Comisión de la Verdad fue una cosa tremendamente heterogénea, empezando por el grupo de comisionados. Nosotros originalmente éramos 11, ustedes saben, y ahí había, en edades, había desde una muchacha que tenía menos de 40 años hasta Pacho, que está por los 80, y luego Molano en los 79, y yo en 78, y así seguía, de manera que el rango etario era muy grande. Por género éramos casi mitad y mitad, terminó siendo un poco más de hombres. Por trayectoria éramos distintísimos. Había gente que tenía antecedentes de militancias políticas muy grandes, había diferencias de profesiones de todo tipo. Había arquitecta, abogados, médicos, había antropólogo, había comunicadora, o sea, era una cuestión bastante diversa, pero había también, y había un militar, ustedes saben, de manera que la homogeneidad de la comisión, eso fue, yo creo que algo que se pretendió crear como para afiliarla en un único punto y plantear como que ahí internamente la cosa fuera muy fácil. Y esta diversidad, que es muy rica, eso crea también muchas dificultades a la hora de discutir. Entonces las discusiones fueron muy difíciles. Y eso yo les quiero compartir. La comisión no fue un espacio de discusión siempre tranquila y siempre, no, y todo el mundo de acuerdo, absolutamente. Teníamos desacuerdos grandes, no solo pues de matices, sino de enfoques muy importantes, y por las trayectorias académicas, políticas, etcétera, había discusiones bastante fuertes, en todo sentido, desde el contenido e inclusive en algunos casos la forma, por suerte nunca pues llegando a agresiones ni a descomposturas, pero sí pues quiero plantearles eso, de que tengamos en mente que la comisión no fue para nada una cosa homogénea. Otro punto que quiero destacar: la comisión no era un grupo de investigación, porque es que también querían trascender eso, como que la comisión fuera un grupo contratado para hacer una investigación. Y la tarea de la comisión no era solamente el esclarecimiento de las cosas, la comisión tenía tareas políticas muy grandes. Por una parte, tratar de develar lo que pasó en esta confrontación armada de 6 décadas, y al mismo tiempo tenía la responsabilidad de contribuir a la convivencia, a la reconciliación, y estas son palabras mayores, y yo pienso inclusive que en eso, si bien avanzamos,
Realmente yo creo que esa es una tarea, si la de esclarecimiento, algo avanza, pero queda todavía incompleta, estas otras tareas están apenas en borrador. Y por eso la comisión ya terminó, pero las tareas de la comisión son cosas que están por ver, por hacerse en mucho tiempo. La comisión tampoco era una ONG. La comisión no tenía ese tipo de tarea propia de una ONG y mucho menos la comisión era como un apéndice o una ficha de los que firmaron la paz. Y esto no es fácil de manejar. Yo recuerdo en algunas reuniones iniciales con el secretariado de las FARC, el exsecretariado, que ellos pretendían decirnos pues que como ellos eran los que habían ingeniado la comisión y la habían firmado y eso, en cierta forma pues nosotros teníamos que estar como a su servicio. O algunos sectores del gobierno que pretendían pues manejarla a su antojo o darle pautas. La comisión no era un apéndice de ninguno de los firmantes y tenía que tener una autonomía, una libertad política supremamente grande y no siempre fue fácil lograrla. Quiero decirles esto es contándoles como estas particularidades para que tengamos una visión realista. No fue fácil hacer entender la identidad de la comisión. Y otra cosa muy seria, con la comisión se crearon unas expectativas grandísimas y eran expectativas muy distintas. Por ejemplo, uno hablaba con la mamá de un desaparecido y la mamá creía y quería que la comisión esclareciera su desaparición y encontrara a su hijo. ¿Me hago entender? Los sindicalistas querían que la comisión se enfocara, se centrara en el tema del sindicalismo. Y así, sectores políticos, etcétera, querían, como en cierta forma, hacer, no digamos una apropiación, pero sí crearle un cierto condicionamiento, una cierta expectativa de que la comisión respondiera a esos intereses o individuales, como el caso de un asesinato, de una desaparición forzada, de un hecho de desplazamiento, o las cosas colectivas de su respectivo sector. De manera que la comisión para nosotros fue un trabajo difícil. Nosotros mismos tratar de sedimentar las expectativas, ¿no? Y al mismo tiempo crear una imagen que permitiera mantener esperanza, porque también si se corta la esperanza, pues no tiene sentido el trabajo, pero al mismo tiempo crear como unas expectativas reales y mantener una autonomía muy grande. Pero también la comisión tenía ventajas muy grandes. Una, que era un órgano del Estado. La comisión era una institución estatal. O sea, nosotros en cierta forma éramos el Estado, y no el Estado-gobierno, sino el Estado-sociedad, que entonces trataba en responderle a esa sociedad con la mayor independencia, pero con una enorme responsabilidad. Y otra cosa que fue muy importante para la comisión, no tener carácter judicial. Eso yo creo que fue importantísimo. Y eso nos diferencia de algunas comisiones que tuvieron las dos tareas. El caso, por ejemplo, de Sudáfrica, donde la Comisión de la Verdad tenía también un papel judicial. O inclusive la de Perú, que ellos, si bien no podían juzgar, pero debían canalizar a la justicia y tenían una cierta influencia en que esos casos se acelerara su investigación. Yo creo que aquí, y eso yo creo que hay que agradecérselo al acuerdo de paz, fue muy buena esa separación de la cuestión de la verdad histórica, la verdad política, la verdad social y la verdad judicial, y lograr que hubiera una gran autonomía e inclusive condicionar. Nosotros, para poder lograr la confianza de la gente, le teníamos que garantizar que esas piezas o esos testimonios no se iban a volver piezas procesales judiciales. Y yo creo que esto tiene una importancia grande, de manera que yo creo que eso nos favoreció mucho. Quiero destacar dos decisiones metodológicas que yo creo que fueron muy importantes para el trabajo y los resultados de la comisión. Uno, nosotros no nos la jugamos por una tesis teórica o por un enfoque conceptual o metodológico. Nosotros dijimos, aquí no vamos a comprobar hipótesis, aquí no va a primar tal teoría, vamos a oír a la gente. Y esa decisión de escuchar a la gente en primera instancia y de ser fieles a esa escucha y hacer esa escucha lo más universal posible,
Yo creo que eso fue definitivo para los logros que se tuvieron y obviamente también nos ponía dificultades y limitaciones. Pero el alma de la metodología de la Comisión de la Verdad fue esa decisión de no intelectualizar el trabajo, de no someterlo a una escuela o a una doctrina, sino de ser fieles a la escucha universal, obviamente una escucha inteligente, una escucha con el cerebro, pero también una escucha con el corazón, porque es que lo que nos tocó escuchar y lo que nos tocó ver son cosas mayores, no eran cosas de pequeña escala, ni 2 o 3, eran hechos masivos y de unas atrocidades que yo les digo también, una de mis conclusiones fue, yo nunca pensé que aquí fuéramos a llegar tan lejos. Yo nunca pensé que aquí fueran a pasar las cosas que pasaron, con la frecuencia que pasaron, con la casi naturalización que pasaron y con una inconsciencia colectiva impresionante. Aquí nosotros nos llegamos a acostumbrar a las masacres y a los secuestros y a la desaparición forzada. O sea, aquí hubo una degradación tremenda que llegó a límites, ¿no? Ustedes saben, Colombia tiene 120.000 desaparecidos. Eso es una atrocidad. Yo creo que eso no ha pasado en ningún lugar del mundo. Todas las dictaduras del Cono Sur no pasan de 30 a 50.000 desaparecidos. Aquí un solo país tiene por lo menos 120.000. El secuestro y así, el reclutamiento de niños. Es que de que más de 35.000 niños hayan sido reclutados, esas son cosas muy serias. Y yo les digo, se llegó a un grado pues tal de degradación que a mí me impactó mucho lo que pasó en la masacre del Salado, que los militares llegaron a hablar del placer de matar. Óigame esto, el placer de matar. O sea, volver el acabar con la vida de otro un placer, para mí es como de los síntomas o las de expresiones de una degradación excesiva. Bueno, pero no sigo. Me concentro en que yo creo que una opción desde muy temprano en la comisión fue optar por la escucha. Y otra decisión que fue fundamental y que yo creo que tuvo mucho que ver con la parte positiva de los logros de la comisión fue la comprensión del carácter regional de la guerra y por lo tanto de regionalizar el trabajo de la comisión y entender desde las regiones no solo los matices, porque es que no es que haya habido matices distintos, es que hubo luchas de poder que tenían connotaciones muy distintas, dinámicas muy distintas en las distintas regiones y lo siguen teniendo. Y esto de entender un país regional y una guerra que si bien tiene un carácter nacional, tiene unas particularidades, unas especificidades y unas dinámicas y unos nudos de poder muy distintos por las regiones, yo creo que fue otra cosa que nos ayudó muchísimo a entender lo que pudimos entender de esos núcleos duros de la confrontación armada. Y termino esta parte de generalidades, digamos, para compartirles a ustedes estas, no intimidades, pero esta realidad de la vida de la comisión, destacar algunas intimidades del informe final. Miren, no es bueno, como éramos un equipo, hablar solo de las cosas personales, pero muy desde temprano yo propuse al interior de la comisión que el informe final debía tener 3 características. Que fuera riguroso, que fuera valeroso y que fuera futuroso. Esa palabra me la inventé, pero creo que es buena, ¿no? Y luché todo el tiempo, todos los años, porque el informe tuviera estas 4 connotaciones. Que fuera riguroso. O sea, nosotros no podíamos poner generalidades, nosotros no podíamos inferir, nosotros necesitábamos tener un cuerpo de hechos, de realidades tan contundentes que fueran prácticamente inconmovibles en esa aproximación a esa realidad de la guerra. Y a que cada afirmación que pusiéramos, y ustedes van a ver, o seguro ya han visto en los libros, no hay afirmaciones sin respaldo. Bien sea de fuentes secundarias, pero sobre todo de fuentes testimoniales.
Y yo he estado revisando y revisando, porque además les cuento, todas las páginas del informe las leímos y las discutimos todos los comisionados, ¿no? Para tratar de que no se nos pasara nada. Y yo veo, no hay una hoja del informe de la comisión que no tenga un respaldo o testimonial o documental supremamente sólido. Porque además de todos los testimonios, nosotros tuvimos otra suerte muy grande. Y es que más de 1000 instituciones o personas nos entregaron informes sobre ciertos problemas específicos, sobre el problema en tal universidad, sobre el desplazamiento en tal región, sobre tal masacre, sobre el sindicalismo, y todo eso a nosotros nos dio mucha luz. Bueno, entonces el informe riguroso. Segundo, valeroso. Y ahí esto es una cosa que a veces no se valora lo suficiente. La comisión tuvo el valor de afirmar las cosas sin tapujos. Y nos enfrentó y nos sigue enfrentando y nos va a enfrentar a la guerrilla, porque nosotros tuvimos el valor de decir, mire, ustedes los de las FARC cometieron tales cosas y son los mayores responsables de los asesinatos en cierta época, son los mayores responsables de los secuestros, pero también le dijimos a los paramilitares, ustedes son los principales responsables de la desaparición forzada en este país. Y le dijimos a la fuerza pública y al ejército, ustedes son los principales responsables de tortura en periodos específicos de la guerra. Y nos tocó decirle a los empresarios dónde habían estado sus alianzas con ciertos sectores del paramilitarismo. Y nos tocó decirle a algunas organizaciones sociales, ustedes no tuvieron el valor de decir esto, o callaron aquello, o no enfrentaron. O sea, la comisión, y yo creo que el informe fue valeroso. Y la tercera característica, que es un informe mirando al futuro. Mire, las comisiones de la verdad, si bien tienen una responsabilidad con el pasado, son hechas fundamentalmente para el futuro, ¿no? La comisión no era para quedarse en mirando atrás. Yo planteé mucho en la comisión que nosotros teníamos que mirar fundamentalmente por el panorámico. Si mirábamos por el retrovisor, que teníamos que mirar era poder despejar más el horizonte del futuro. Pero en la esencia del trabajo de la comisión, parte de la esencia, es que es un trabajo para el futuro, pensando cómo tratar de abrir esas avenidas, esos horizontes de futuro. Tengo la satisfacción de que con modestia logramos cumplir esas tres características. Yo creo que es un informe realmente riguroso. Hay discusiones, obviamente, y es parte del rigor. Yo creo que es un informe realmente valeroso. Y yo creo que es un informe que realmente miró muchísimo el futuro. Molano nos advirtió, y eso fue en agosto del 2019, pocos meses antes de morirse, como 4 meses antes de morirse, nos dijo que él veía 3 riesgos para la comisión, para el informe. Él decía que él temía, 1, que el discurso institucional acallara la voz directa de la gente. 2, que lo cuantitativo se comiera, literalmente decía eso, lo cualitativo. Y 3, que lo coyuntural se comiera lo histórico. Creo también, ya mirando retrospectivamente, que creo que logramos un informe que superara esos 3 riesgos que nos señaló Molano. Yo creo que logramos mantener la voz de la gente. Y en parte, de eso hablo enseguida, la extensión en parte se debe a esa casi obsesión, porque todo fuera con la voz de la gente y de distinta gente, ¿no? Pero me parece que nosotros logramos realmente, digamos, satisfacer eso. Un aspecto particular, pero que me parece importante comentar, la extensión del informe. Ustedes saben que el informe, solo el informe, no el legado, tiene 10 volúmenes, de los cuales imagínense semejante y es de los más pequeños, 10 volúmenes y una proclama. Este tiene 407 páginas y es de los más pequeños. Hay uno de 1200 páginas. En resumen, el informe final de la comisión son 8760 páginas. Los 10 volúmenes y la convocatoria, pues esto que fue la fundamental de lo que leyó
el padre Rux en el lanzamiento. Eso es exagerado. Y creo que estamos unánimemente de acuerdo en que eso, en mi opinión, es negativo y en mi opinión es casi peligroso. Y batallamos mucho porque muchos insistíamos en la síntesis, pero, y no quiero justificar, quiero explicar por qué llegamos a eso. Uno, por eso que señalé, de una casi obsesión porque todo fuera muy ilustrado testimonialmente y documentalmente. Eso influyó mucho en esa extensión. Segundo, yo creo que influyó mucho el hecho de que los temas que tratábamos y la duración de eso era tan larga y tan compleja que realmente era muy difícil una reducción demasiado grande. Pero también hay que anotar otra cosa. El tiempo de digestión, digamos así, perdón por la metáfora, de toda esta información fue muy corto. Ustedes saben que nosotros tuvimos que hacer esto en muy poco tiempo y eso yo creo que le quitó posibilidad a una mayor síntesis. Yo personalmente creo que el informe pudo y debió ser mucho más sintético, mucho más sintético. Creo que eso facilitaría mucho, pero creo que entre otros por esos factores llegó a tener este tamaño. Y termino, digo, señalando algunas de las dificultades que tuvimos. Yo quiero señalar específicamente tres, muy sintéticamente. Una, ustedes saben que a la Comisión de la Verdad había sido pensada como una comisión de cierre, o sea, como que ya la guerra quedó atrás, analicémosla. Y resulta que la guerra siguió. Y siguió en una forma muy aguda en algunas regiones. Se sintió la paz en algunas regiones, claro, y se sigue sintiendo. Si usted va al oriente antioqueño, usted puede salir de noche y tomarse unos tragos y conversar en la cantina y en varias regiones. Pero hay otras donde la guerra ha seguido igual o peor. Lo del Catatumbo, lo del Bajo Cauca antioqueño, lo del norte del Cauca, lo de Arauca, ¿no? Son cosas graves, gravísimas, ¿no? Pero de todas maneras, la guerra disminuyó en algunas regiones. A nosotros nos tocó trabajar en muchas regiones. A mí, por ejemplo, me tocó la región nororiental y en ella estaban Arauca y el Catatumbo. Y eran unas regiones que además yo al principio de la comisión, en ese primer año que hubo como ese veranito de paz, íbamos tranquilamente. Pero ya después la cosa era otro precio, era otro precio. De manera que esa persistencia de la guerra, y eso tiene consecuencias no solo en seguridad de nosotros y de la gente, tiene consecuencias enormes en la confianza de la gente y en la posibilidad de que la gente hable. Entre otras cosas, yo me he hecho esta reflexión. Uno habla porque cree que la palabra es eficaz, sirve de algo, puede ayudar a transformar la realidad. Pero si uno de entrada sabe que su palabra ya no sirve porque la misma guerra siguió, ¿para qué habla? Y la gente no es tonta y la gente hace sus contabilidades. Entonces, yo creo que la continuidad de la guerra fue muy negativa para el trabajo de la comisión. La segunda dificultad grande que yo creo tuvimos fue el hecho de que nos tocó trabajar pagando los platos rojos de la pérdida del plebiscito por la paz. La pérdida del plebiscito partió este país, pues confirmó el partido del país, ¿no? Y por lo tanto produjo un gobierno hostil a la Comisión de la Verdad, porque hay que decirlo con franqueza, el gobierno del presidente Duque fue hostil a la Comisión de la Verdad. Les cuento dos anécdotas. Una, cuando el recién electo presidente Duque fue a visitarnos en la sede antes de posesionarse, acompañado por su vicepresidenta y por quienes después serían el comisionado de paz y el ministro, el canciller al principio y luego ministro de la Defensa, y que descansen en paz. La única pregunta que nos hizo es ¿cuánto tiempo dura la comisión? Que traducido a buen lenguaje es ¿hasta cuándo me los tengo que aguantar? ¿No? Fue la única pregunta. Y lo segundo, nunca en sus 4 años de gobierno el presidente Duque dijo Comisión de la Verdad. Nunca la mencionó. A la JEP la mencionó mucho para atacarla y a la unidad de búsqueda la mencionó. Nunca el presidente Duque dijo Comisión de la Verdad. Esa palabra no salió de su boca. Yo creo que eso es claro.
Y si bien el gobierno no es unánime, porque ni siquiera en los gobiernos de partido todo el mundo piensa igual, y por lo tanto había funcionarios y tal que tenían otra actitud, pero el hecho era que el gobierno, ¿no? Y parte del Estado, pero no todo, por suerte, y ahí hay que diferenciar. Hubo sectores muy importantes de gobernadores, de alcaldes, de las cortes, que tuvieron una actitud muy, muy favorable a la Comisión de la Verdad. Pero el gobierno fue hostil. Y eso le quita oxígeno político a la comisión. Hay que reconocer que nunca el presidente objetó el presupuesto, por ejemplo, etcétera. Pero tuvo que aguantarse la prórroga que hizo la Corte Constitucional, en fin. Bueno, entonces eso dificulta las cosas. Y tercera cosa, ustedes saben, fue la pandemia. La pandemia fue muy grave para la comisión. Perdimos una comisionada. Muchos de los comisionados y el equipo de trabajo padecimos COVID, algunos en forma grave, ¿no? Y además de eso, que es muy importante, a veces la gente no ve eso. Eso nos limitó mucho la posibilidad, con esa estrategia básica de escuchar, de poder hacer una escucha directa, próxima, ¿no? Y ustedes saben, ¿cómo va a ser lo mismo una conversación, un testimonio de violencia sexual con la persona aquí que por internet? Si es que la concede, o sobre tortura. De manera que se perdieron unos niveles de confianza, de proximidad. La comisión no paró de trabajar un día, ni en la pandemia, nunca. Pero ya el trabajo cambió mucho y toda esta extensión territorial se limitó muchísimo. Bueno, eso quería comentarles, no sé, Antonio, cómo voy de tiempo, para hacerles ya algunos comentarios sobre... Listo. Entonces, en esos 10 minutos... Hágale. No, hay que cumplir la palabra. Entonces, les quiero comentar algo sobre este volumen. Empiezo por decirles que al principio en la comisión nosotros no hablábamos de volúmenes, porque queríamos hacer un volumen o 2 volúmenes. Entonces, lo que hablábamos era de capítulos y hasta 2 o 3 meses antes de entregar el informe hablábamos de capítulos. Este era el capítulo de impactos, afrontamientos y resistencias. ¿De dónde salió este capítulo? Primero, del mandato de la comisión, el mandato que recibió la comisión. La ley que creó la Comisión de la Verdad, decreto ley con respaldo, pues con aval de la Corte Constitucional, le dio a la comisión 13 mandatos. Uno de ellos es que tenía que aclararle al país los impactos que la guerra había tenido y la manera como la gente había enfrentado la guerra, de manera que no era opcional en la comisión hablar de impactos, de la forma como la gente se enfrentó a la guerra y de la manera como la gente hizo resistencia a la guerra. Además, obviamente, en la comisión teníamos, y se nos fue llenando a la medida que avanzaba el trabajo, la evidencia de los impactos demoledores que la guerra había tenido y de la cantidad de dolor, de sufrimiento que la guerra había producido en el país. Pero al mismo tiempo, y fue muy importante eso también, todo este trabajo y este acercamiento a la gente nos evidenció el enorme valor que la gente había tenido para enfrentar las consecuencias de la guerra. Mire, es que podíamos contar muchísimos ejemplos. A mí hubo uno que me impactó mucho. Un campesino del Putumayo, un señor ya de 73 años, pues tenía ahora cuando lo entrevistamos, le tocó encargarse de los 9 hijos de su hija porque la guerrilla le mató a su hija y le mató al yerno. Entonces él quedó con la responsabilidad y el tipo se puso y fue capaz de tratar de sacar adelante esos 9 muchachos. Digo tratar porque 2 de estos muchachos se suicidaron. Que el problema del suicidio, Marta, que hemos trabajado en eso, en la guerra el suicidio es serio. Y el suicidio, inclusive en las fuerzas militares. Aquí, entre paréntesis, yo con ese interés que tenía, hicimos con Marta un trabajo sobre el suicidio en estudiante universitario en Bogotá unos años antes, y yo tenía ese interés de averiguar el suicidio. Le pedimos oficialmente a las fuerzas militares informes sobre el suicidio en las fuerzas militares. Nos mandaban 3 o 4 datos sueltos.
Por ejemplo, que en 2015 había habido 54 suicidios entre los soldados, que en total eran 239.000. Bueno, eso da una tasa que es 5 veces la tasa nacional. La tasa nacional sigue estando por los lados de 5 y esto da una tasa de más o menos 20 y pico, ¿no? Pero eran datos parciales. Yo quise, digamos, la comisión quería como tener una visión más clara. Era imposible. Insistíamos, no, pero es que no queremos el dato de un año en una región, sino un consolidado y en un periodo histórico largo. No fue posible. Y esto también sirve para ver este problema de la información. Porque el Estado en general casi nunca se negó totalmente, pero tenían una cantidad de artilugios, de formas de sí pero no. Y entonces, por ejemplo, dar datos parciales sobre una cosa global, dar datos regionales cuando era una cosa nacional, o el de una región cuando se pedía otra, en fin, era muy difícil. Entonces, realmente nosotros tuvimos también limitaciones, hay que reconocer también de la información. Pero entonces les decía, volviendo al eje de la conversación, nos tocó ver pues muy de cerca, muy directo, el horror de la guerra, el impacto tan grande a todos los niveles y al mismo tiempo esta cosa de la capacidad de la gente para enfrentarse, para seguir adelante, para rehacerse. Mire, el caso, y varios de ustedes saben mucho de eso, de la violencia sexual en la guerra. Realmente la violencia sexual deja unas heridas, yo diría que son incurables, francamente. O sea, hay gente... Ah, sí, pero en la guerra, siquiera decís Ángela María, pero en la guerra yo creo que hay como unas condiciones y les crea una impotencia muchísimo mayor, en fin. Pero comparto, claro, en la violencia sexual en general. Pero aquí hablando de la cuestión de la guerra, la violencia produce una destrucción tan grande y una pérdida de la identidad y de la dignidad, de los básicos de dignidad, de la autoestima, hasta un punto que uno no cree. Como tengo que ir contando, déjenme contarles, porque no es solo la violencia sexual contra las mujeres, oigan esto. Un militante de un grupo de izquierda en Santander lo detuvieron en el Magdalena Medio, donde el general Faruk Yanine Díaz comandaba la brigada. Y según esta persona tenía lo que llamaban un grupo de tortura, que era un grupo del ejército encargado de investigar, probar y ejecutar torturas. A este señor lo detuvieron allá. Lo torturaron durante 17 días. Lo mantenían colgado, lo sumían en un pozo que era el desagüe de los sanitarios de los militares y ahí lo metían en lo que llamaban el baño María. Unas torturas terribles. Y a los 17 días lo pusieron en 4 sobre una piedra para que un perro amaestrado lo violara. Y este señor dijo, ese testimonio se lo leo textualmente. Está aquí. Dice, después de dicha violación, mi mente quedó en blanco y mi cuerpo se convirtió en un territorio ajeno para mí. ¿Cuándo podrá esta persona rehacerse, no? Y sin embargo, esta persona lo conocimos ahora como dirigente social. Entonces uno se quita el sombrero y dice, ¿cómo una persona es capaz, después de semejantes cosas, llegar aquí? Bueno, entonces les digo que este libro, esta parte pues del informe nació de ese mandato constitucional, legal, de nuestra convicción y de la evidencia contundente de los enormes horrores e impactos de la guerra y de el enorme valor. Por eso el título, Sufrir la guerra y rehacer la vida. O sea, y en ese sentido cumple pues esa condición de futuroso de nuestro informe. ¿Qué fue lo esencial que encontramos? Bueno, ¿cómo lo hicimos? También les quiero decir, lo hicimos como hicimos los demás volúmenes de la comisión. Se definía un tema, se configuraba un equipo y el equipo se configuraba en función de las experticias sobre los distintos temas de que se trataban.
aclarando pues que esto no éramos solo los 11 comisionados, eran equipos grandes. En este al principio éramos 32 personas y fue disminuyendo con gente que venía de distintas áreas y con distintos de los subtemas que tratábamos aquí, que les voy a contar un poquitito enseguida. Después de que ese grupo configuraba un conjunto de criterios, un conjunto de categorías, un plan de trabajo, se procedía a la investigación testimonial, documental, ¿no? Si había que hacer entrevistas adicionales, etcétera. Una vez estaba eso, se procedía a hacer una primera versión. Esa versión se sometió a expertos internos y externos de la comisión. Con los comentarios de esos expertos se rehacía el capítulo y se entregaba al plenario. La primera versión de esto la entregamos en noviembre del año pasado, pues ya antepasado. Le dieron durísimo en el plenario porque todos los comisionados leían la versión y le hacían críticas y con base en esas críticas la rehicimos, volvimos a hacer el mismo camino y revisiones y ajustes y tal. Hicimos una nueva redacción, la sometimos a nuevos lectores externos y la presentamos finalmente al plenario en abril del año pasado, cuando fue aprobada por unanimidad de los comisionados con pequeños comentarios que teníamos en cuenta. Y luego vino ese trabajo, que es un trabajo artesanal, de la precisión de todo, de las cifras, de las fotografías, de los mapas, en fin, todas las cosas. Muy bien. Voy ya terminando, Antonio, para que estés tranquilo. ¿Cuáles son los principales hallazgos de aquí? Grandes. El primero es que el conflicto armado, y es casi una verdad de perogrullo, afectó gravísimamente la vida, la calidad de vida y las condiciones de vida de prácticamente casi la totalidad de la sociedad colombiana. Porque es que la orfandad, la viudez, el desplazamiento, las cicatrices de las distintas formas de violencia, eso tiene consecuencias terribles sobre la vida personal, sobre la vida familiar, sobre la vida vecinal, sobre la vida colectiva y sobre la vida pública. De manera que esto, que es una verdad y que aquí está documentadísima, está claro en los distintos niveles y la forma como afectó la salud y la forma como afectó las condiciones materiales de vida de la gente, etc. Esa es una conclusión, yo diría, casi una verdad de perogrullo, pero ampliamente documentado. La segunda conclusión grande es que la continuidad y la degradación del conflicto armado amplifica y perpetúa esos daños y esos impactos, causando entonces nuevas y más graves sufrimientos en las personas. La tercera conclusión grande es que la desprotección del Estado agrava los impactos negativos y crea en la gente disminución del ejercicio de sus derechos y una sensación de desesperanza. Mire, la desprotección del Estado, si bien uno la vive pues hasta aquí en Bogotá, en las calles, etcétera, pero cuando uno va pues a estas regiones de Arauca y entonces ve que no hay nada prácticamente, o sea, la gente vive al garete, a la deriva, lo que ellos puedan hacer. No hay una escuela, no hay un policía, no hay un juez. Bueno, es una desprotección total. O cuando la gente reclama y no se le responde, etc. Esa desprotección tiene efectos deletéreos en los impactos y los hace más dolorosos, más desesperantes y desestimula mucho la participación. Y el cuarto gran hallazgo es que, si bien todo eso anterior es cierto, la gente ha tenido una capacidad gigantesca, las personas, las familias y las organizaciones, una enorme capacidad para superar el horror, enfrentar las consecuencias, resistir la guerra y aportar a la construcción de la paz. Y esto es admirable y es como la parte que le da a uno esperanza, porque una vez se sentía, les confieso, agobiado. Decía, de aquí no vamos a salir, esto no hay alternativa. Pero uno veía esa cantidad
de personas que se organizaban, que participaban, que seguían, de mamás con sus muchachos al hombro, de campesinos que seguían de presidentes de la Junta de Acción Comunal, aunque sintieran que iba a ser el próximo muerto, etcétera. Uno dice, caramba, entonces si hay con qué, si hay esperanza, ¿no? Sí se puede. Dos noticas finales y termino. Uno, hubo muchos impactos. Nosotros más o menos tipificamos y nos centramos en los siguientes. Primero, en los impactos a la vida y a la salud. Y aquí hago un paréntesis. El principal impacto sobre la vida fue la cantidad de vidas que perdimos en esta guerra. Es que no está cuantificado ni nosotros pudimos cuantificar. Pero yo les digo, con la mano, pues pondría mi mano en el fuego, en que esta guerra nos ha costado más de 700.000 muertos. No tengo la menor duda que esta guerra, estos años de guerra, esta guerra, no las anteriores, no estoy hablando de la violencia del 50, etcétera, no, esto del 58 para acá, no tengo la menor duda que nos costó por lo menos 700.000 vidas humanas. Esto es demasiado, pero no es solo el problema de cuántas vidas, sino quiénes murieron. Y ahí viene este problema tan grave, por ejemplo, de los liderazgos sociales y políticos, con el agravante de que la cosa sigue. El año pasado, todo indica que hubo, creo que fueron 250, me corrigen, pero creo que no estoy muy lejos de la cifra, 250 líderes sociales asesinados el año pasado. O sea, es una cuestión de muerte muy grande, pero no solo de la cantidad, sino de eso, porque cada líder social que se asesina, eso es quitar esperanza, organización, posibilidades de movilización, etc. Entonces, en primer lugar, nos centramos en los impactos en la vida y en la salud. Y ahí como médico yo traté de ponerle cuidado pues a esto. Y el problema de las minas antipersona, y el problema de la atención de los heridos, y el problema de la imposibilidad de la acción sanitaria en una cantidad de sectores rurales, etc. El problema del asesinato dentro de los hospitales y en las ambulancias, o sea, todas estas consecuencias y expresiones de la guerra, y están ahí relatadas, obviamente menos de lo que uno quisiera, pero están ahí. El segundo bloque de impactos que estudiamos, yo creo que con menos profundidad, fue los impactos económicos. Y hay algunas cifras, algunos indicadores, pero yo reconozco que ese trabajo, ese capítulo, pudimos haber hecho mucho. Bueno, pudimos, lo que pasa es que, insisto, no vamos a sacar de disculpa el tiempo, pero realmente nos faltó tiempo y a veces recurso para poder llegar a mayor profundidad en algunas dimensiones de estos impactos. Pero pensamos mucho en el impacto personal, familiar, comunitario y social en general. La guerra, miren, ¿cuántas hectáreas le quitaron a los campesinos? Prácticamente, esta cosa me parece que es importante que la sepan, ustedes seguro la saben. De los 8, en el país hubo más de 8 millones de desplazados y más de 8 millones de hectáreas despojadas. Entonces podíamos hacer una ecuación de que más o menos por cada desplazado hubo una hectárea que se expropió a la gente, que fueron despojados de eso. Estas son cosas mayores. Y por eso cuando uno ve algo de la reforma agraria, ojalá pues se pueda llegar a algo importante. El otro impacto que analizamos fue el impacto sobre la cultura. Esto sería tema para otro debate grande. Ese tema avanzamos un poco más, pero les confieso que tampoco quedamos totalmente contentos. Pero sí, yo creo que punteamos bien lo que son los principales impactos en la cultura del conflicto. Y hay que aclarar también entre paréntesis, la cultura no solo fue víctima de la guerra. Desde la cultura se han generado respuestas muy importantes frente a la guerra, con la música, con las películas, con pintura, con distintas formas de arte, de teatro, etc. El arte ha tenido un papel muy importante en enfrentar la guerra. Y dos impactos más fundamentales. El impacto de esta guerra en la democracia. Esta guerra ha desvirtuado la democracia, ha aumentado la fragilidad de una democracia que ha sido generalmente frágil. Ha costado la estigmatización de una cantidad de sectores sociales y políticos. Ha llevado el señalamiento del contrario y casi que la autorización para matarlo. Ha dificultado los procesos electorales. Eso es todos ustedes saben lo que hacían las guerrillas y los paramilitares en las regiones que impulsaban o impedían
el proceso electoral, imponían o quitaban o asesinaban candidatos, le imponían condiciones, lo controlaban, etcétera. O sea, el daño a la democracia es un daño muy grande. Y yo diría, y está muy, muy incrustado en las realidades regionales. Las democracias a nivel nacional, pero en las regiones, esta persistencia de unas élites excluyentes o este intento o de las guerrillas o de los paramilitares de imponer su orden político, yo creo que tiene un costo supremamente grande. Y finalmente un tema que es muy importante, es el impacto de esta guerra en la naturaleza. La naturaleza es otra de las grandes víctimas de esta guerra, en muchas formas, y ahí está documentado. Creo que esa parte yo me sentí tranquilo de cómo la tratamos y cómo quedó. Mire, la naturaleza fue escenario, fue víctima de la guerra, en muchas formas. Los bombardeos abrían enormes cráteres en la tierra. Las más de 3.650 voladuras de oleoductos, eso contaminó cantidades de hectáreas y de fuentes de agua, etc. El uso de animales, mire, los animales fueron utilizados y siguen siendo utilizados en esta guerra en muchas formas. Como carro bomba, como caballo bomba, como burro bomba, lo de Chita, etc. Los ponían además a que cogían grupos de animales y los echaban adelante para ver si había nóminas antipersona, y una cantidad pues de esas vacas o burros o caballos volaban en pedazos o los mataban sistemáticamente. Déjenme contarle algo que me tocó personalmente. El 23 de marzo del año pasado estuve en un encuentro que logramos hacer en Cúcuta, donde estaba el Iguano, pues alias el Iguano, La Verde, comandante paramilitar, las víctimas de Juan Frío. Ustedes saben que Juan Frío fue el corregimiento, pues, el caserío del Rosario, donde estuvieron los hornos crematorios, ¿no? Que La Verde era el comandante de ese sector bajo las órdenes de Mancuso. Y entonces logramos, ya en un proceso, después de un trabajo de varios años, que estuvieran ahí presentes La Verde y otros dos paramilitares, entre otros una paramilitar, que yo no había conocido mujeres paramilitares duras, pues, o sea, de las que tenían poder allá, y otro paramilitar. La gente sobreviviente de Juan Frío, algunas de las víctimas y algunos organismos internacionales, Naciones Unidas, etc. La gente le preguntaba a La Verde, ¿por qué mató a mi hijo? ¿Cómo se llamaba su hijo? Fulano. Entonces él buscaba en su libreta, ah, sí, ese nosotros nos dijeron que él tenía un jeep que transportaba a la guerrilla, entonces lo mandamos matar, eso, bueno, y así. Cuando ya la gente terminó de preguntarle, una señora se paró y le dijo, oiga, señor La Verde, ¿y usted por qué mandó matar todos los perros de Juan Frío? Y el tipo dijo, porque los perros eran nuestros enemigos, los perros nos delataban, entonces yo los declaré enemigos y di orden de que acabaran con todos los perros. Y eso mismo lo encontramos en varias otras regiones. Era que los animales sufrieron. Y una cosa muy dolorosa, los ríos de este país, los ríos se volvieron cementerios flotantes. Hay registros de más de 1.000 cadáveres encontrados en más de 200 ríos en este país, desde el Cauca y el Magdalena hasta el Sogamoso y hasta Quebradas de los Pueblos, que los ríos se volvieron lugares. Por lo tanto, el impacto ahí fue muy grande. Bueno, podríamos seguir, pero lo último que les quiero decir, este libro es también un canto de esperanza. Y la última parte del libro es destacar y en algunos casos señalar algunas de las experiencias grandes que la gente ha tenido para organizarse, para volverse a construir después de estas cosas tan horribles, para organizarse. Y les digo, ya no solo pues los grandes movimientos por la paz, es las tertulias o los grupos de mujeres. Por ejemplo, me tocó uno muy impresionante en Yopal, de mujeres violadas en la guerra, que empezaron a reunirse como para desahogarse. Y fueron encontrando ahí un mecanismo, digamos, de terapia supremamente importante. Y se dedicaron entonces después a hacer máscaras. Y esas máscaras son impresionantes porque expresan todo el horror de eso, pero al mismo tiempo se ha vuelto casi que una fuente de ingreso para eso. Les podría contar anécdotas de lo que me contaron algunas de estas mujeres, que es de horror, pero se me acabó el tiempo. Pero lo que quiero decir es, aquí hacemos un homenaje
a todas las organizaciones de buscadores de desaparecidos, de grupos de mujeres contra la violencia, pues que han vivido la violencia sexual y que han convertido eso en una bandera de lucha. Las organizaciones campesinas que han sido capaces de sobrevivir. En especial me llamó mucho la atención las juntas de acción comunal, que lo siguen matando y la gente sigue y se resiste y trabaja, hasta los grandes movimientos ya nacionales por la paz. O sea, toda esta capacidad, y ahí yo destaco 3 cosas muy grandes. La creatividad de la gente. Mira, la gente tiene una creatividad casi fantástica, alucinante para imaginarse cosas, para proteger a un herido, para tratar de salvar a alguien que están tratando de secuestrar. En fin, la gente tiene una creatividad enorme. Segundo, la solidaridad. Hay una semilla de solidaridad en la gente que tiene una capacidad enorme para compartir el pan poquito que tiene, para prestarle su carro, para llevarlo a las urgencias, etcétera. O sea, una capacidad enorme. Y digo, desde estas cosas pequeñas hasta los grandes procesos, pues. Y además de la creatividad y además de la solidaridad, la capacidad organizativa, que sigue germinando en muchas formas. Bueno, les dejo, ojalá se interesen algunos por leer por lo menos apartes de esto, y termino entonces invitándolos a que ojalá estas tertulias sigan los conversatorios y se sigan divulgando estas cosas con calma, reconociendo pues esas dificultades de los volúmenes tan grandes. Saben que va a salir ya ahora una edición oficial, digamos, de los 10 volúmenes. Creamos que en 2, máximo 3 meses esté circulando, pero ya pues como saben todo está en internet y se puede consultar, y que ojalá, a más de la lectura, de la discusión, apoyemos los procesos en los cuales se van implementando las recomendaciones. Y yo creo que los procesos actualmente en curso, inclusive en el actual gobierno, aunque esto es cosa de muchos gobiernos, de reforma agraria, de reforma en distintos sectores, del manejo del problema del narcotráfico, de la seguridad nacional, que participemos activamente en esas cosas, porque si no, esto se queda en palabras. Se necesita es que esto se convierta en conciencia colectiva y a partir de conciencia colectiva en acciones y políticas. Eso era, creo que tú no cumpliste tu... Bien. Jamás osaría haberte interrumpido, Saúl, cuando tenías magnetizada a toda la audiencia. Bueno, tienen la palabra comentarios, preguntas, dudas, inquietudes, temores, ansiedades, cuestionamientos, lo que sea. ¿El micrófono? Gracias. Sí, yo quisiera preguntarle a Saúl, aunque no veo que no está directamente relacionado con este volumen, ¿cuál fue el papel para ti positivo o no de la comunidad internacional en todo digamos, en toda la construcción del informe? Y no solo el informe, sino las garantías que tuvieron para poder hacerlo. Por favor, rotemos el micrófono, hacemos las distintas intervenciones y después... Yo tengo, bueno, gracias Saúl, muy interesante escucharte. Yo tengo 2 preguntas. Una, como hablas de la realidad de la comisión y nos permites de alguna manera asomarnos a lo que pasó allá, que se sabía que era muy complejo. Alguien decía que a veces era más difícil la dinámica interna que por fuera, alguien muy cercano en la comisión. Dado que hablaste de esa realidad, bueno, yo no sé si es una pregunta para ti o sería para Pacho, pero a mí sí me llamó mucho la atención que una vez se hubiera presentado en el Jorge Eliezer Gaitán y hubieran empezado a circular los informes, prácticamente salió como un salvamento de voto de Francisco de Rú. Yo quisiera saber si eso fue consultado con los comisionados o si fue una decisión que tomó Francisco de Rú, porque además de la alusión que hace a la iglesia y que no hubo un reconocimiento suficiente, pero que él no presionó por su condición, me llamó mucho la atención lo de las ejecuciones extrajudiciales, después de que había dicho que había sido lo más macabro de todo, pero bueno, ese es un tema. Y sobre ya la parte del contenido,
que también le hice esta pregunta a Alejandra la vez pasada, ¿por qué no salió un tomo sobre jóvenes? Salió mujeres, salió el de niños, no es un asunto menor, no es una cuestión menor, creo, y no salió de jóvenes, sabiendo que había universidades que habían estado trabajando y preparando documentos sobre los jóvenes, que además son, pues, entre todos también con distintas condiciones de victimización, ¿cierto? Bueno, entonces tenía como esas dos preguntas. Gracias. Reconociendo que la tarea es monumental, que fue muy importante, pero son dos preguntas que tengo. Yo no iba a preguntar lo de jóvenes porque dije, ya he venido a varias tertulias donde parezco piñón fijo y pregunto siempre el mismo tema, pero gracias, Ángela María. Mi inquietud siempre ha sido por qué los jóvenes quedan excluidos del informe de la comisión, siendo que fueran el contingente mayor de victimarios de los ejércitos, de los diferentes ejércitos, pero también una enorme población de víctimas en todos los territorios. La pregunta que yo te quería hacer, Saúl, es, yo sé que ustedes hicieron devolución del informe en los territorios, como la pretensión es que el informe sea futuroso, ¿cuál fue la respuesta y reacción de las comunidades frente a esta devolución y a este informe que ustedes presentaron? Yo quisiera que comentaras algo al respecto. Bueno, desde el agradecimiento al trabajo de la Comisión de la Verdad, como acababa Gustavo Gallo en sus artículos, gracias Comisión de la Verdad. Quería una cuestión seguramente no muy importante. Ustedes eran Estado, actuaban por un mandato constitucional, pero instituciones del Estado les negaron información, les negaron, por ejemplo, el Ejército, y en ese caso pudo haber supuesto un hándicap, una carencia en el informe general de la Comisión de la Verdad. Gracias, Antonio. Gracias, Saúl, y de verdad que uno se quita el sombrero ante el trabajo que hicieron y que siguen haciendo. Yo creo que ustedes hasta cierto punto, pues que cumplieron, pues más allá de las expectativas. Y creo que ya nos toca es a nosotros, los otros 50 millones de colombianos, hacer que esto, como tú bien lo dices, se vuelva parte de la conciencia colectiva, se vuelva parte del actuar cotidiano de nosotros. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿hay previsto algún trabajo para aterrizar esto? O sea, me queda claro por qué son 8.000 páginas, me queda claro la necesidad de dejar testimonio y respaldo de todo lo que se dice, pero para que esto realmente aterrice y la gente se lo apropie y lo sienta y lo sufra y lo pueda transformar en algo que sea útil para que el horror no se repita, ¿cómo está previsto ponernos tareas a los otros 50 millones de personas? Porque ya lo que nos toca sigue a nosotros, orientados por ustedes, pero nosotros no podemos hacernos los que toda la responsabilidad sea de ustedes, porque sería injusto y sería absurdo además, no tendría sentido. Gracias. Sí, a mí me duele como que la gente que se enteró sobre la comisión y sobre las ejecutorias de la comisión y todo, siempre sigue siendo como un grupo restringido. Cuando uno habla con mucha gente, es que es como, no tienen ni idea. Yo no me explico qué podemos hacer para que se comunique muchísimo más el informe, porque pues hay algunas acciones puntuales, interesantes, programas que sí se están haciendo. Bueno, La Paz Querida viene apoyando algunas, sobre todo en materia de cultura, etcétera. Pero uno quisiera que hubiera espacios como estos donde no vengamos los que ya
de alguna manera estamos motivados, comprometidos, metidos en el tema, sino otra gente. ¿Cómo hacemos para atraer otra gente? Adriana y Gustavo tienen la palabra si tienen preguntas. Gracias. Bueno, primero que todo queremos agradecerle a Saúl su excelente disposición, su excelente presentación. Queremos dar un saludo muy especial a todos los que están aquí presentes. Ángela María, Gloria, Tita, en fin, Antonio, los Antonios. Un abrazo para todos. Yo quisiera hacer una pregunta y tiene que ver con cómo fue la experiencia con el comisionado Ospina y cuál fue el impacto que tuvo la salida de Ospina, la renuncia de Ospina dentro de la Comisión de la Verdad. Y en segundo lugar, quería como responder en parte a Tita su cuestionamiento frente a la divulgación. Nosotros como Fiderart tenemos la intención de que estas tertulias que hemos venido realizando y que pretendemos continuar realizando sean divulgadas a través de las emisoras comunitarias de orden nacional. Entonces, son más o menos 500 emisoras a través de las cuales pretendemos en dosis muy pequeñas ir entregando esto que hemos venido haciendo en las tertulias. Quizás es solo un aporte, no es en definitiva una estrategia que universalice el informe de la comisión, pero sí queremos aportar de alguna manera y quizá con la población a quienes más difícilmente llegaría el informe. Muchísimas gracias. Bueno, doctor Saúl, muy buenas noches. Muchas gracias por su intervención, realmente muy interesante. Y yo quisiera, pues complementando lo que decían algunos, esta realmente es la hoja de ruta para una paz total. Ya nos corresponde a nosotros, como no solo como el gobierno nacional, sino también nosotros como ciudadanos. Esta es la hoja de ruta. Esta ya es la tarea que la comisión hizo para nosotros. ¿Cómo vamos a hacer nosotros como ciudadanos, como decían aquí todos los participantes? ¿Cómo vamos a hacer nosotros? ¿Qué granito de arena va a aportar cada uno de nosotros en la academia, en nuestro trabajo? ¿Sí? Los que trabajemos para la entidad pública, para el sector privado también. ¿Cómo va a ser nuestro granito de arena? ¿Sí? Por ejemplo, si trabajamos para un sector público donde estamos hablando del sector minero, ¿cómo vamos a aportar esa paz total? ¿Cómo vamos a aportar que esa hoja de ruta que nos dejó la comisión para poder lograr ese post-acuerdo total? Muchas gracias. Creo que vamos. Es que nos toca acompañar a Gustavo a desayunar. Sí, si respondo con responsabilidad, terminaríamos a la hora que es en Ginebra, creo yo, ¿no? Y que ya debe ser como la 1:30 de la mañana. Yo tengo micrófono. Bueno, como siempre, el interés es puntear respuestas, no satisfacer totalmente ni dar toda la explicación, pero sí, porque son preguntas muy importantes y empiezo pues por agradecerlas todas. En primer lugar, Pilar, la comunidad internacional cumple un papel importantísimo, importantísimo. Desde el día que nos nombraron, y yo creo que desde antes venían trabajando, pero desde que nos nombraron, los primeros pasos nuestros fueron respaldados totalmente por Naciones Unidas, ¿no? A ese nivel.
porque como saben al principio no había pues ni presupuesto ni personalidad jurídica, o sea, entonces digamos el diciembre del 2017 nos pagó Naciones Unidas, por ejemplo, pero ya no solo Naciones Unidas, una cantidad de organizaciones, de gobiernos o nacionales o sectoriales, como el caso de la Comunidad Europea, o el caso de algunos países, como el Reino Unido, como Alemania, como Noruega, y sería injusto porque muchos otros hicieron cosas, un apoyo muy grande del sistema de Naciones Unidas, que hay que destacarlo, y a ello destaco mucho la posición del secretario general. El doctor Guterres fue muy generoso con la comisión, y tanto aquí como allá hizo un papel muy grande. Yo tuve la suerte de participar en la entrega del informe a él en julio del año pasado. Y la expresión de él cuando recibió el informe fue: esto no es solo un aporte para Colombia, esto es un aporte para la humanidad. Y él, yo sé que ha estado muy activo en eso. Y así digo de Naciones Unidas, pero a él yo le dije que le quería agradecer no solo sus gestiones, sino el trabajo de su gente de campo aquí en territorio. Porque es que lo que hace aquí la misión de verificación o la cuestión de seguimiento en los territorios es impresionante. Yo en mis idas, por ejemplo, a la zona más roja del Catatumbo, iba en un carro de Naciones Unidas. Te pongo esos ejemplos para decir el apoyo en general de la comunidad internacional a través o de agencias, digamos, estatales, como Naciones Unidas, como bloques de países, como países en particular, fue enormemente grande. Y lo mismo de una cantidad de fundaciones que fueron también muy generosas, tanto nacionales, estamos hablando de lo internacional, internacionales que tuvieron un papel muy importante, algunas con condiciones, porque por ejemplo, las organizaciones de los Estados Unidos, por ejemplo, ellas si financiaban algo no podían permitir que hubiera terroristas de las FARC. ¿Sí me entienden? O sea, hay ese tipo de condiciones. Todavía, ¿no? Hasta que lo sacaron de la lista, pero pasaba eso. Pongo ejemplos pues para decir que también tenía sus limitaciones, pero quiero llamar la atención sobre algo que me impresionó. El apoyo latinoamericano y Centroamérica y el Caribe fue mucho menos de lo que yo esperaba. Realmente estos países que uno diría son los más hermanos y los más cercanos, no sentimos tanto ese apoyo. Y de hecho cuando se hacían reuniones y eso, algunos de los embajadores asistían, pero eran mucho más los de los otros países. Recuerdo cuando entregamos el informe, por ejemplo, en la Anunciatura, al día siguiente de entregarlo a la sociedad en general, fueron 72 embajadores realmente. Y los que mostraban mayor interés realmente no eran los latinoamericanos. A mí esa digamos, heridita me quedó, de que el apoyo de la comunidad internacional, digamos, latinoamericana, y déjenme pues ahí sí decirle algo privado, ojalá paguen, bueno, no hay que apagar el micrófono, pero la posición de la OEA es un contraste enorme, el papel enorme que hace aquí la MAP OEA, que es un trabajo casi heroico, con la cabeza de la OEA. Les digo que yo casi me salgo cuando le fuimos a entregar el informe al secretario general de la OEA. A mí me parecía casi ofensivo, les digo francamente. Entonces yo, por ejemplo, con la OEA viví ese contraste entre una militancia de ellos aquí y un compromiso como muy pocas organizaciones ellos y en los lugares más difíciles y con una discreción también que les admiro. En cambio, a ese nivel, claro que en ese tiempo todavía estaba Ordóñez y tal, etcétera. Pero la cosa tiene, pues, quiero decir, sus matices, ¿no? Y esta parte latinoamericana y eso a mí me llamó la atención. Sobre lo que planteas, Ángela María, el problema de el problema de no es salvamento de votos, realmente no es un salvamento de votos. Nosotros acordamos, como veíamos que era difícil que todos estuviéramos de acuerdo en todo, entre las reglas del juego que establecimos desde el principio prácticamente, inclusive está escrito en el reglamento, es que cuando un comisionado no estaba de acuerdo podía dejar una constancia, no salvar su voto, sino dejar una constancia o una explicación si quería, si estaba de acuerdo, pero quería desarrollar más algún tema. Entonces, eso era un recurso lícito al interior de la comisión, dejar constancias. Entonces, lo que el padre de Rux hizo
no fue un salvamento de voto. Él respetó la mayoría de la comisión, pero hizo esa aclaración. Ex post, sí. Que eso sí ya pues aquí hay que decir, hay que respetar su condición y su calidad y su libertad, pero realmente, en mi opinión, es una cosa muy polémica, en un punto muy grave, y que yo creo que le quita un poquito de peso a la posición oficial del Pleno de Comisionados de la Comisión de la Verdad. Digo esto en público porque se lo dije a él en privado. Entonces, por eso tengo esta libertad de decírselos en público. Inclusive quedamos de seguir discutiendo y escribiendo, pero porque a mí me parece que eso, respetando los dilemas éticos, pero el fondo es que ese no es un problema esencialmente ético, ese es un problema eminentemente político. Y quitarle volumen al calificativo, a los calificativos que la comisión aprobó en plenario, quitarle peso a eso, yo creo que es un mal servicio a las víctimas y en general a la situación. Esa es como, y digo, puedo hablar de esto porque pude discutirlo con él ex post también ahora en diciembre, ya después de que todo había pasado, pero con un enorme respeto por el trabajo, y quiero hacerlo pues público, el trabajo de Francisco Arús en la comisión. Yo ahí sí me tomo la libertad de contarles. Cuando en noviembre del 2017 yo vi publicado en la prensa, pues me mandaron la lista de los comisionados elegidos, a mí me alegró más el nombramiento de Francisco Arús como presidente que la de Saúl Franco como comisionado, porque yo pensaba que era la persona exacta para dirigir la comisión, y hoy estoy tan o más convencido de eso que antes. Creo que de Rux hizo un trabajo descomunal, impresionante, brillante, con un liderazgo eficaz, etcétera, y con una capacidad de aglutinar, y es un referente ético en el país, de manera que, haciendo ese reconocimiento, señalo también la polémica, por lo menos, y en mi opinión, la inconveniencia de esta aclaración, que yo creo que le quita peso al mensaje de la comisión sobre un tema tan delicado en el cual las evidencias son tan grandes. Sobre por qué no un libro sobre los jóvenes. Mire, y ahí pues esto es un reclamo. Primero, fue muy difícil decir de qué cosas había libros y de qué cosas, pues, o capítulos, que insisto, nosotros todo el tiempo hablamos de capítulos. Yo, por ejemplo, decía, yo fui exiliado, pero yo decía, ¿cómo hacemos un libro de exiliados si no sobre los campesinos? Si el campesinado, y no hay un capítulo sobre campesinado, ahí se trata ese tema en muchas partes y está, pero no hay un volumen sobre el campesinado. Y yo siendo exiliado y que voté a favor del libro de exilio, pero me acuerdo el mismo día que yo voté porque se aprobaba un capítulo de exilio, yo dije, bueno, ¿y entonces por qué no un libro de campesinos? Entonces, esta cosa de por dónde definir los contornos, yo sé que pesó mucho el hecho de que esperábamos, y se dio instrucción, de que el capítulo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y que ahí se incluyera y se desarrollara a fondo el tema de los jóvenes. Pero reconozco que no quedó con el énfasis que merecía y con la prioridad que tienen los jóvenes, dado lo que ustedes mismas señalan y tú, Marta, señalas. La mayor parte de la fuerza, pues, digamos, de la carne de cañón, igual del ejército que de las guerrillas, que de los paramilitares, eran jóvenes. Y un porcentaje enorme de los muertos, jóvenes. Y un porcentaje enorme de víctimas de otras formas de violencia, jóvenes. No de todas, porque, por ejemplo, hay casos como el desplazamiento, en fin, hay otras modalidades en que no son el grupo más afectado. Podría señalar algunas otras. Entonces, era muy difícil hacer un capítulo para cada sector, y tuvimos reclamos muy fuertes. O sea, nosotros mismos internamente hacíamos reclamos. Bueno, ¿por qué no un capítulo del caso que pongo de campesinos? Si hemos dicho todo el tiempo que las principales víctimas de esta guerra son los civiles y especialmente el campesinado, ¿por qué no hay un libro de campesinos? ¿Y por qué sí de exiliados, que si bien son por ahí 500.000, pero bueno, 500.000 frente a prácticamente millones, ¿no? Bueno, entonces esa era una dificultad. Y como te digo, lo que, digamos, nos tranquilizó fue que le encomendamos al capítulo de niños, niñas, adolescentes, que ahí trataran lo mejor que pudieran el tema de jóvenes. Pero acepto que a lo mejor no quedó suficientemente tratado.
No. Sí hay cosas, Marta, en ese libro sí hay. Y en otras partes pues se trata, pero no, y eso acepto, con la especificidad que el tema merece. Y por ahí, entonces también, el caso de las universidades, ¿no? No hay un volumen sobre universidades. Lo tratamos como un caso, pero yo que fui uno de los que impulsé más ese tema al interior y que hicimos cosas y recibimos informes de muchas universidades y seguimos en eso. Mañana a las 9 de la mañana tengo una conferencia en la UIS en Bucaramanga. Seguimos ahí, ¿no? Con la cosa de las universidades. Pero era muy difícil y por eso nosotros llegamos a estos 10. No digo yo que eran los que definitivamente sean los que tenían que ser. Yo creo que no nos equivocamos en que ninguno de ellos fuera. Yo suscribí, aprobé y leí y critiqué y comenté cada uno de los volúmenes. Pero sí faltan algunos que yo mismo no quedé satisfecho. Yo, por ejemplo, hubiera querido un volumen de campesinado, ¿no? Y no que quedara una parte aquí y otra parte en el otro tomo y otra parte en el otro. Muy bien. Y sobre la actitud de las comunidades con el retorno. Mire, el retorno yo diría que tiene 2 etapas. Tuvo esa primera que tuvimos nosotros en los 2 meses de julio y agosto, que hicimos recorridos casi heroicos por todas las regiones, bueno, por muchas regiones, tanto a nivel nacional como internacional. Y yo creo que, por lo menos en esa fase, la respuesta era impresionante, como la euforia de la gente y el compromiso y las nuevas iniciativas. Les pongo 2 casos que me impactaron mucho. En la Biblioteca Pública de Cúcuta abrieron un espacio que lo llaman de memoria y verdad. Y dentro de ese espacio, que era dedicado fundamentalmente a lo de la comisión, hicieron una sección muy linda para niños, con sillitas chiquitas y eso, y una cantidad de juegos y vainas para que asimilen la cosa. A mí eso me impresionó. O en Cúcuta también hicimos un acto para informar con víctimas de la Unión Patriótica, para contarles cómo manejamos ese tema y tal. Y les cuento que al final de eso vino la hija de una de las víctimas de la Unión Patriótica, una exalcaldesa del Castillo Meta, Paula se llama, y me dio un abrazo que yo sentí, hola, esto valió la pena, porque ella dijo, a ustedes dijeron lo que nosotros necesitábamos que alguien dijera, y como nosotros necesitábamos que lo dijeran, y obviamente que aceptáramos pues la connotación de que era un genocidio político, ¿no? Entonces, cuando pongo ejemplos pues para dar una visión, pero yo creo que esa fase, yo creo que fue muy fecunda y hubo reacciones muy positivas y muy bonitas de muchos sectores y mucha creatividad. Y la cosa de jóvenes que ha sido, en ese caso, muy importante. Había una cantidad de jóvenes en las distintas regiones muy comprometidos y había inclusive una organización no demasiado grande, pero importante, que llamaba la generación B+, en fin. O sea, se han hecho y se siguen haciendo cosas. Obviamente menos de lo que uno quisiera. Y ya la segunda parte de esto, que es a partir de la terminación, porque el hecho real, como ya dijeron aquí y todos sabemos, la comisión se acabó. La comisión se acabó. Ya la comisión, a partir del 27, 28 de agosto, ya no existe. Ya somos excomisionados. Ya todo esto es, digamos, ¿no? Y lo vamos a seguir haciendo, pero ya es una cuestión, pues, digamos, de compromiso personal y tal, político, social, todo lo que se quiera, pero ya la comisión se acabó. Queda una instancia que es lo que se llama el Comité de Seguimiento y Monitoreo, que me imagino que en otra ocasión van a hablar aquí de eso y que esperamos que haga algo. Pero yo digo, Marta, ahí lo fundamental es lo que para empatar con la preocupación de la doctora, es que vaya habiendo sectores sociales que se apechen de esto y que hagan cosas. Y hay cantidad de cosas creativas. Yo he estado viendo cartillas. Ayer me llegó una cartilla sobre la convivencia según la Comisión de la Verdad, que me pareció sumamente interesante. Y hay además cosas grandes en el país. A mí me parece que la decisión del Consejo de Estado de ordenarle al Ministerio de Defensa que haga una cartilla para que todos los soldados de Colombia tengan una síntesis del informe de la Comisión de la Verdad, para mí es importantísima. O la decisión de Alejandro Gaviria de que el informe llegue a todas las escuelas del país. Yo digo, por ahí es. Cuando uno ve esas cosas, uno dice,
Y se están haciendo, porque en eso está trabajando. Eso no está congelado, eso está en marcha. Y así instituciones como La Paz Querida, que han hecho cartillas también y que han apoyado una cantidad de eventos. Y no solamente cartillas, obras de teatro, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, esa obra de Velaciones, eso es una vaina, en mi opinión, para presentarlo en los mejores escenarios del mundo. Eso resiste desde la crítica artística hasta la crítica política más rigurosa y aguanta, porque es una obra de una calidad enorme. Entonces la cosa es que haya, no digo una bola de nieve, pero sí que desde muchos sectores y con muchos lenguajes, tanto no solo pues de textos o charlas o tertulias, sino una cantidad de mecanismos que además la gente se la inventa. Y en eso uno es, y lo que dije ahora, la creatividad de la gente vale también para esto. Muy bien. Antonio, sobre si nos negaron información, abiertamente nunca. Pues nunca nos dijeron no, nunca. Pero recurrieron a una cantidad, lo que dije ahora, creo que hablé de artimañas, subterfugios, artilugios. Se inventaron formas, el ejemplo que puse del suicidio, que lo viví en carne propia, para mí es muy ilustrativo. Yo no puedo decir que el ejército no me contestó, me contestaron. Y reviré y me volvieron a contestar, pero en la misma forma. ¿Sí me entiende? Y de hecho, en uno de los casos, ya que dijimos, bueno, es el colmo, entonces se puso un derecho de petición al ejército, al Ministerio de Defensa, y respondieron, ¿no? Entonces, en resumen, nunca hubo un no categórico, pero sí hubo muchos mecanismos de evadir las respuestas, dando información insuficiente o alguna cosa. Pero esta es como la síntesis. Hasta donde yo conocí, nunca hubo un no categórico, pero hubo muchos de estos mecanismos. Ya dijimos algo, Gloria, sobre la apropiación colectiva de esto, que yo digo que pasa, y yo digo, eso ya no es tarea de la comisión, que ya no existe. Eso es tarea de los distintos sectores de la sociedad que han estado comprometidos con esto y que ven en esto una oportunidad. Pero ahí sí quiero hacer un comentario. Yo tengo claro que mientras la gente no sienta que la paz es su problema, estas cosas no. Y aquí hay, yo creo que 3 niveles. Uno, hay un nivel de apatía enorme, que es el mayoritario. Y esa apatía es terrible porque se siente pues como que el conflicto, la guerra y por lo tanto la Comisión de la Verdad y su informe y eso no es con ellos. Si no logramos que la gente sienta que esto es con ella, que esto le afecta a su vida cotidiana, si no logramos hacer clic entre esa sensación, vivencia, percepción, emoción individual, esto no pega. Y ahí hay un trabajo enorme para mover a todos esos apáticos. Hay un segundo sector fuerte, más pequeño pero importante, que es los negacionistas. Sigue habiendo en el país negacionismo. Eso no se puede negar. Muchísimo. Yo digo que son menos que los apáticos, pero son también un bloque importante de sociedad colombiana que se siguen negando esto con distintas formas y modalidades. Y ese yo creo que es el más difícil de mover. Y yo creo que hay, y ahí sí también hay que tener fuerza, como hay mucho sector también que simpatiza, yo creo que hay que optimizar eso y cultivarlo y crear, pues insisto, cantidad de escenarios para esto. 2 cosas finales sobre lo que pregunta Adriana de la situación con el mayor Ospina. Pues no tengo ningún problema en abordar este tema. Primero quiero señalar que la mayor parte de los comisionados tuvimos una buena relación con el mayor Ospina. Y nunca, en la mayoría, y podría decir nombres, pero la mayoría de los comisionados tuvimos siempre una actitud muy respetuosa con él, muy de acatamiento, muy de tratar de entender su posición. Porque es que Ospina es no solo es militar, sino de una familia de militares, y él tiene ese sentido de cuerpo incrustado en su vida, ¿no? Y entonces tiene un sentido de cuerpo con los militares. Entonces para él, ante ese acúmulo de evidencia del compromiso militar, ¿no?, a él le queda muy difícil aceptar eso. Y fuera de eso, un espíritu como de sentido institucional.
la aceptación de la responsabilidad del Estado era supremamente difícil. Entonces yo creo que en el caso de él pesó mucho ese sentido de cuerpo que tenía, ese sentido de no compromiso del Estado, pues, o sea, de salvar al Estado de responsabilidades en esto. Que estén muy bien. No, mil gracias. Mil gracias por estar. Chao, Tita. Y yo creo que también, creo que no es un secreto, hubo sectores de estos negacionistas que influyeron mucho sobre él y que lo, digamos, exactamente, le provocaron, lo estimularon para eso. Hasta que él hizo esa renuncia. Gracias. Chao, hasta luego. Que yo creo que tuvo mucho menos impacto del que esperábamos, francamente. O sea, para nosotros internamente en la comisión, les confieso francamente, no significó casi nada. Entre otras cosas, por ejemplo, porque él nunca asumió ninguno de los capítulos, por ejemplo, nunca. Él quedó como acompañante en uno de ellos, que además no tuvo una participación efectiva, ¿no? Él no leyó los capítulos que los demás escribían por tratar con su equipo de crear otra versión, otra narrativa exactamente. Entonces, yo creo que esos tres factores de esa cultura militar que él tiene integrada en su propia realidad, historia personal y familiar, y esa cuestión frente a las responsabilidades del Estado y ese avivamiento, digamos, o activación por parte de sectores, lo llevaron a tomar esa decisión que, insisto, tuvo mínimo impacto al interior de la comisión y al interior de los medios y de la sociedad. Creo que, salvo una pequeña chispa inicial, después la cosa pasó sin pena ni gloria. Y me llamó mucho la atención que cuando terminamos y el doctor Uribe dijo que iban a sacar su verdad, y que iba a coordinar esa verdad el mayor Ospina, después cuando lanzaron su libro de 270 páginas, ¿cuántas? No recuerdo ahora, ya lo leí, no lo mencionaron. Él asistió, pero no sé si le dieron la palabra, pero para nada en el libro no apareció. Y en el libro solo hay un capítulo que dice autor que pide su reserva. Yo pensé que de pronto era él, pero lo leí y dije yo, él no hace esto. Él no tiene elementos para escribir esto. Por lo tanto, yo creo que ellos mismos, digamos los que lo asusaron a eso, rápidamente lo arrinconaron cuando lo conocieron un poco, ¿no? Entonces yo en resumen digo que pues trato de explicar la cosa, de comprenderla, lo respeto como ser humano y tal, pero no tuvo un impacto importante, no tuvo un significado grande y me parece que por suerte creo que la comisión salió muy bien librada. Creo que esto era tu última... No, solo era una apreciación y es respecto a que realmente lo que ustedes hicieron es una hoja de ruta para encontrar una paz total. Sí, bueno, ahí sí, yo quiero aprovechar tu pregunta para hacer dos comentarios. Yo creo que el aporte de la comisión es un intento de creación de una nueva sociedad. No es solo de una paz completa, que también, y de hecho este se llama Convocatoria a la Paz Grande, ¿no? Que es prácticamente la paz total. Habría que poner algunos matices, pero en mi opinión están en el mismo saco, ¿no? Es como el chocolate Lucker y el chocolate Corona. Entonces están así. Pero la propuesta de la comisión es una apuesta no solo de frenar los factores de persistencia de la guerra, sino de cómo construir y qué elementos hay que tener en cuenta para la construcción de una nueva sociedad en el país. Y en ese sentido es muy afortunado lo que está pasando con el actual gobierno en general, guardando reservas y todo, y eso sí lo hemos dicho con claridad, porque María Fernanda Cabal ha dicho que el informe de la comisión es el plan de gobierno de Petro, y eso es una caricatura. Ni Petro es capaz de hacer todo eso, ni todo eso se hace en 4 años. De manera que esto es un proyecto de mucho más alcance y mucho más convocante. La idea con esto es que llegue a todos los sectores y que haya un compromiso mayor. Si el actual gobierno en ciertas cosas toma de esto como creo que lo está tomando,
Yo creo que lo que se está haciendo con narcotráfico, con algo de la política de seguridad que se está ya planteando, o sea, con la cuestión agraria en parte, yo creo que está en esa dirección y enhorabuena. Y en ese sentido hay que apoyarlo, pero no hay que convertir esto en el plan de gobierno de un gobierno en particular, sino en una propuesta de país a futuro, incluyendo estos 4 años, pero mucho más allá de estos 4 años. Bueno, yo creo que ya ustedes deben estar rendidos y a mí se me acabó. Saúl, muchísimas gracias. Yo creo que hemos tenido una extraordinaria tertulia. Solamente 2 cosas que yo quisiera señalar para estas últimas inquietudes sobre qué sigue, aparte del Comité de Seguimiento y Monitoreo. Antier se lanzó en South Bend, Indiana, la plataforma transmedia de la comisión, que va a quedar alojada a perpetuidad en la Universidad de Notre Dame, en Indiana. Y en el periodo que tiene de existencia hasta 31 de diciembre, había tenido 700,000 visitas, 5,000 diarias. Cada visita a la plataforma había durado en promedio 3 minutos y medio. Los estándares internacionales más o menos dicen que las visitas a plataforma duran entre 1 minuto y medio y 2 minutos, que ese es el tiempo que la gente dura en una plataforma de este tipo. Está durando 3 minutos y medio. La sección más visitada es la de pedagogía, dentro de la transmedia. Ese era un primer dato que les quería decir para decir, la mayoría de nosotros y nosotras hicimos nuestra carrera alrededor de los volúmenes y las 10,000 y pico de páginas. Esa plataforma tiene todo tipo de instrumentos y acercamientos digitales posibles, infantiles, para jóvenes, para adultos. Inteligencia artificial. Pura inteligencia artificial. Ya está, esa plataforma ya está. No, cada vez que utilizas Comisión de la Verdad y ahí te aparece la entrada a la plataforma del INPO. Por eso estoy contándolo aquí porque me parece importante. No, la plataforma la montamos pero se lanzó internacionalmente antier. Ese es como la primera anotación. ¿Ah? La Universidad de Notre Dame. La Universidad de Notre Dame. La presentación la hizo María Paula en inglés, que está allá en Indiana para ese lanzamiento. Y el otro elemento que quería señalar, que me parece de suma importancia, es que existe un trabajo en red de aliados que está desarrollando muchísimas cosas, las más diversas del mundo, en diversas partes. Yo me quedo realmente asombrado de la cantidad de iniciativas que hay alrededor del informe de la comisión. Algunas muy temáticas, pero en general hay cientos de iniciativas, literalmente cientos de iniciativas. Y por último, para cerrar esta maravillosa tertulia en esta noche en Fiderar, hay, aparte de la publicación de los volúmenes, la publicación oficial, no sé si finalmente alcanzaron a hacer las 1,000 colecciones. Creo que van a ser 700 nomás porque el presupuesto no alcanzaba para más. Pero aparte de eso, estamos en el trabajo de cierre del archivo de la comisión para ponerlo a disposición de todo el mundo. Ese archivo, hasta donde vamos, tiene más o menos 120 teras de información. ¿Sí? 120 teras de información digital. Tiene 350 metros lineales de archivo documental físico. Está en propiedad, la titularidad la tiene la Jurisdicción Especial para la Paz, pero
quien va a administrar y poner al servicio de todos los que quieran acercarse al archivo de la comisión, va a ser el Archivo General de la Nación. Entonces vamos a tener la posibilidad, por ejemplo, con las debidas reservas que tiene la información, esperamos que en unos 8 meses podamos estar en condiciones de abrir el archivo, ¿cierto? Y se podrá ir a los testimonios y podrán conocer un informe que nos hizo la Fuerza Pública a propósito, Antonio, de 350 páginas de análisis del tema del paramilitarismo. Solo tiene un detalle, chiquitico. En ninguna de las 350 páginas hay ninguna mención de ningún tipo de relación, ni siquiera de manzanas podridas. ¿Ah? ¿Y eso lo tiene que poner ahí? Claro. Todo el archivo de la comisión, todo va a estar ahí, incluyendo una cosa que pasó con este gobierno. Cuando nos entregaron información de inteligencia y contrainteligencia, ¿cierto? La única forma de que nos las entregaran fue con una cláusula de que estábamos obligados a su destrucción industrial al final de la comisión. Y con este gobierno, apenas entró este gobierno con el ministro Iván Velázquez, logramos quitar esa cláusula de confidencialidad y poder tener esos informes, van a estar en ese archivo general. Y muy en esa línea también va a estar el informe que nos entregaron, que nos entregó la ANDI, y las 14 páginas de aclaraciones a su propio informe. Muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias.